Lo peligroso del pecado social es que se presenta como normal y correcto. Se convierte inconscientemente en nuestra manera de pensar y de actuar. Pecado social es un mal humano. Es un mal humano que adquiere una existencia exterior, o sea, se impone sobre el individuo, se impone. Ese es el pecado social. Las estructuras opresivas generan el pecado social. ¿Hay algún comentario que ustedes tengan respecto a este término pecado social que les haya tocado experimentar en su, pues en su estudio, trabajo, en la comunidad donde ustedes viven? ¿Algún ejemplo de este pecado social que afecte a todo un grupo de personas y que puedan comentarlo aquí? ¿Algún ejemplo, alguna experiencia? Pecado social. Ya les comentaba yo, por ejemplo, donde yo vivo, el agua, ¿verdad? Adelante, hermano Dante. Sí, a mí lo quiero decir, pero lo quiero hacer con mucho respeto, ¿no? Lo digo. No sé si a nivel personal o a nivel grupal o algo detecto, pero usted ya lo estuvo nombrando un poquito al gobierno, ¿no? Acá en la Argentina tenemos una gran parte de los habitantes que están subsidiados a través de ayuda social, ¿no? Y por un lado está bueno porque les ayuda al gobierno a estas personas que no tienen de comer o por lo menos para ir viviendo, ¿no? Y tal vez hasta para nosotros también nos ayuda mucho como sociedad para poder tener la convivencia, ¿no? Porque si no sería más complicado aún, ¿no? En cuanto por ahí a la seguridad y a esas cosas, ¿no? Pero veo un trasfondo bueno, más de querer ayudar para poder sacar provecho, ¿no? Y lamentablemente se les cierran las puertas a las personas donde no se pueden desarrollar por sí mismas y donde ya no quieren trabajar, porque el otro día salió un videito muy fuerte que decía, si gano 50.000 pesos sentado en mi casa y 50.000 pesos voy a ir a trabajar porque eso es lo que pagan, estoy tranquilo en mi casa, ¿para qué voy a ir? Y qué pena, ¿no? Qué pena porque la persona no se puede desarrollar, no se puede, el trabajo está puesto, sí, está puesto después del pecado, una consecuencia, ¿no? Pero igual, digamos, nosotros no, nos desarrollamos con un oficio, con una profesión, y le inculcamos a nuestros hijos y es algo muy grande, ¿no? Que se está perdiendo en la sociedad por una cosa social, vamos a decir, ¿no? Nada más. Muchas gracias, Dante. Muchas gracias. Es un ejemplo que nos ilustra muchísimo. Gracias. ¿Algún otro comentario antes de continuar? Sí, Permiso. adelante, Esther. Lo mío es cortito nomás, estaba Marianela, pero Perdón, dime. quiero agregar a lo que Dante comentaba, que todas las personas que reciben, no sé si todas, pero la gran mayoría, pierden esa ética y
y moralmente están mal, intelectualmente, ya no exigen a sus hijos asistir a la escuela, estudiar, aprender. Creo que también se dan el lujo de malgastar ese dinero que es para alimento para sus hijos, y ahí la sociedad se ha transformado totalmente. Comparándola con unos años atrás, estamos totalmente en otra sociedad, que no tiene ganas de nada, y bueno, más que nada intelectualmente, y porque los chicos ya no quieren estudiar, los padres no exigen, entonces es otra sociedad. Eso nomás, gracias. Muchas gracias. Gracias, Esther. Estos comentarios realmente, pues sí, sí, nos damos cuenta, ¿verdad? Se percibe eso. Adelante, Marianela. Permiso. Bueno, algo que me impactó esto que usted dice que entra como, este pecado entra de manera insignificante, entra como algo normal. Y yo lo aplico al vocabulario. El vocabulario, se usan palabras vulgares para dirigirse a otra persona y entra como normal, y por ahí uno está en un grupo de hermanos y usan esas palabras, ¿no? Porque ya es normal. Y sin embargo no se falta el respeto al que está enfrente, ¿no? Al que está a mi lado, al prójimo. Pero no nos damos cuenta porque entró tan sigilosamente y se toma como habitual. Entonces, también en esos detalles tenemos que estar atentos, ¿no? Gracias. Es cierto, Marianela, muchas gracias. Entra poquito a poco, no nos damos cuenta, hasta que nos pasa como a las ranas, después ya no podemos salir. Bueno, pues es cierto, muchas gracias. Ese es el peligro del pecado social. Entra de manera inconsciente en nuestra manera de pensar y de actuar, y luego se presenta como normal y correcto. Y las estructuras opresivas son grandes generadoras del pecado social. Bueno, vamos ahora a pasar a otro punto, que es el mundo y la carne. Fíjese, estamos ahorita hablando con ese pecado social, estamos hablando con ese concepto. En los tiempos bíblicos no existía un concepto de sociedad y de pecado social, así como hoy, ¿no? Pero los escritores bíblicos expresaban esta realidad de pecado social utilizando los términos mundo y carne. Estas palabras, mundo y carne, tipifican teológicamente conceptos sociales de la realidad objetiva. Mundo y carne eran los términos con los cuales los escritores bíblicos querían mencionar la realidad que les estaba circundando. Pero mire, hay algo más profundo. Los escritores bíblicos veían la penetración totalizante del mal en su propia sociedad. Ellos se daban cuenta cómo el mal se iba metiendo a todos los niveles del grupo social. El mundo, la carne, tiene mucha importancia para la ética cristiana. Por ejemplo, en los escritos de Juan, Pablo en el Nuevo Testamento, mundo y carne tienen ideas, son temas centrales en los desarrollos que ellos tienen, en los desarrollos de puntos específicos. Mire, por ejemplo, en primer lugar, el mundo es el espacio, ese escenario de la acción salvífica de Dios. El mundo es ese espacio de la acción humana creadora. Ese es el mundo. Ese espacio donde Dios ejecuta la salvación, donde la lleva a cabo. Ese es el mundo. También ese espacio donde el ser humano lleva a cabo una acción creadora.
En el mundo vive, trabaja el ser humano. Asimismo, allí se realiza la historia de la salvación. Por ejemplo, Dios, San Juan 6:33, Dios en Jesucristo da vida al mundo. Estamos hablando ahorita del mundo y de la carne. El creyente, hablando de hombres y mujeres creyentes, el creyente no trata de escapar del mundo. O sea, sabemos que estamos en este mundo, que es parte de la realidad, pero bueno, no trata de escapar de este mundo, sabe que no hay otro. Más bien, el creyente busca, trata, lucha por mejorar ese mundo donde se está viviendo. En vez de ser como personas que no creen en Dios, en vez de formar parte de esa sociedad egoísta, el creyente se propone una comunidad donde pueda existir la coinonía, donde pueda existir la comunión, donde el referente pueda ser el amor mutuo. Ese es de alguna manera el propósito de los escritores bíblicos, proponer una sociedad mejor, donde pueda crecer el ser humano, teniendo como referencia el amor mutuo y definitivamente el amor de Dios, que es el que genera, el que origina esos cambios en la vida de la persona. Los escritores, por ejemplo, Juan, que es el que habla mucho de mundo y carne, Pablo, emplean esta palabra mundo y carne. Mundo viene de la palabra cosmos y carne de la palabra sarx. Lo emplean, ellos tienen un sentido negativo. Nos dicen que no debemos vivir según el mundo. Y tienen muchas citas, que que es cierto, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Que nuestras actitudes, nuestra manera de pensar, dice, cambien su manera de pensar, de ser, no se amolden al mundo, no vivan según los parámetros del mundo. Dice, no debemos amar al mundo. Hablan del mundo, de la carne, como aspectos que se corrompen o como fuentes de pecado. Y tenemos muchos textos en Primera de Juan 4, 5, en San Juan 18, en Primera de los Corintios 2, en Romanos 7, Romanos 8, en Gálatas 5. Todos esos textos que mencionan Juan y que mencionan Pablo refieren al mundo y a la carne como algo negativo. ¿Qué significan básicamente mundo y carne para los escritores bíblicos? Bueno, en griego, el mundo, que es cosmos, no es un lugar así geográfico, material. El cosmos significa orden, implica la manera en que algo está formado o arreglado. Por ejemplo, la palabra cosmético, por ejemplo, esta crema que tengo aquí es un cosmético. La palabra cosmético viene de cosmos, de esa palabra griega cosmos. Y el uso del cosmético es algo que sirve para arreglar, para ordenar. Entonces, en su uso bíblico, cosmos se refiere al orden social construido o arreglado por los seres humanos. Pero en sentido negativo indica que el mal o el maligno, un poder maligno o la injusticia asume un carácter social o político más allá de las acciones individuales. Representa en el mundo bíblico, específicamente para Pablo, para Juan, el mundo representa ese conjunto de valores contrarios al amor
y contrarios a la justicia. La Biblia no considera al mundo malo, no, sino que lo que considera malo es al poder, a la dominación que orienta hacia el mal. Mundo es esa sociedad, ese grupo humano bajo el dominio del odio, del egoísmo. Es esa sociedad alejada de Dios. Ese es el mundo. Así lo ven los escritores bíblicos. Mundo es esa sociedad que está en oposición a la voluntad de Dios. Es esa sociedad que, fíjese bien, no quiere vivir bajo el dominio de Dios. No quiere vivir bajo ese dominio. Pero al salir de allí, se va bajo otro dominio. El dominio del egoísmo, del odio, del pecado. Muchas veces hay jóvenes que dicen, no, pues es que a mí no me gusta estar en la iglesia porque a mí no me gusta estar bajo la autoridad de nadie. Y es cierto, Dios es una autoridad, la palabra de Dios es una norma para nosotros. Entonces muchos jóvenes o personas, ¿verdad? Que no tienen fe, dicen, nosotros no queremos estar bajo el dominio de Dios. No, nosotros queremos ser libres, autónomos, independientes. Entonces, como no quieren estar de alguna manera bajo la voluntad de Dios, quedan inconscientemente bajo otro dominio, el dominio del pecado, ese pecado social. Y entonces ya no viven bajo la voluntad de Dios, sino viven bajo el dominio del egoísmo, del odio. Eso es, ese mundo dominado por el egoísmo, el odio, es ese cosmos al que se refieren Pablo, Juan, cuando dicen, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No se dejen dominar por el mundo. Es esa estructura, es ese pecado social. Y, por ejemplo, es cierto que carne, sarx, en griego se refiere al cuerpo al que tenemos, este conjunto de órganos, tejidos, sistema digestivo, sistema linfático, etcétera. Es cierto que carne se refiere al cuerpo, pero no obstante, el uso que San Pablo le da implica más bien una preocupación ética, no biológica. El sentido que Pablo le da a la palabra carne no es a este conjunto de tejidos, de huesos, sangre, células, etcétera. No es esa preocupación en el aspecto biológico, en el aspecto de carne que tenemos, sino es una preocupación ética. Carne no es algo material, la carne no es algo material o que sea intrínsecamente malo. Se hace malo cuando está orientado, cuando hay un interés, cuando hay una intención incorrecta. Es la conducta de la carne lo que preocupa a Pablo, es la conducta de la carne. Cuando se refiere a carne no es a este conjunto de órganos y tejidos que tenemos, sino a las intenciones que hay, a los pensamientos, a las actitudes que llevan a estas manos a cometer acciones incorrectas, pecaminosas, a las intenciones que llevan a esta mirada, a estos ojos, o a estas palabras, a generar acciones incorrectas. Es la conducta de la carne lo que preocupa a Pablo. Mijes Bonino es un teólogo latinoamericano, dice, no se trata de la serie de acciones, sino
aunque es algo muy concreto las acciones que hacemos, sino es una clase de vida esencialmente negativa. Es una vida, o pudiéramos decir, es una carne alejada de la fe, alejada del amor. Para Juan y para Pablo, mundo y carne sobrepasan a la persona individual. Están fuera de la realidad individual. Mundo y carne sobrepasan al individuo, a la persona, al ser humano. Mundo y carne poseen un carácter totalizante que esclaviza al individuo. Son conceptos políticos que gobiernan la conducta humana e influyen en las relaciones. El pecado de la carne, fíjese bien, no tiene que ver con el cuerpo, mucho menos está relacionado con el aspecto sexual. El pecado de la carne es el mal. Es un mundo que totaliza. Es, por ejemplo, cuando la persona se cree única, se cree indispensable, se cree imprescindible y niega a los demás. En esencia, le llamamos egoísmo. Ese es el pecado de la carne. Básicamente es el egoísmo. Muchas veces nosotros relacionamos el pecado de la carne, pues, con lo que hacemos con el cuerpo, o básicamente con el aspecto sexual. Pero el pecado de la carne es el mal. Es un poder que totaliza, que esclaviza. Una sensación que hace que la persona se crea única, importante, imprescindible. Se crea una persona poderosa que minimiza, que somete, que destruye, que elimina al otro. El pecado de la carne en sí es el egoísmo. Carne en la Biblia entonces significa totalidad. En la carne y en el mundo todo queda sometido bajo ese poder egoísta. En la carne y en el mundo todo queda iluminado por la luz de este mundo. Luz cuyo centro soy yo. O sea, esa carne, ese mundo, esa totalidad, cobran vida o quedan iluminados por mi persona, por ese yo. Y bien, el pecado es un todo cuando se totaliza, cuando se cree único, cuando se cree divino, cuando niega al otro. Cuando ese pecado se totaliza, cuando allí no entra Dios. Y cuando menos está la idea del reino de los cielos. Hoy, cuando hablamos de la sociedad o el pecado, hoy no hablamos en esos términos que utilizan los escritores bíblicos de mundo o carne. Hoy, fíjese bien, cuando hablamos de el pecado en la sociedad, debiéramos pensar cómo la ciencia está floreciendo, cómo hay tantos descubrimientos tecnológicos. Estamos ahorita en el siglo XXI
la era de la informática. Y hoy, con el florecimiento de la ciencia, de alguna manera eso nos abre un panorama para que veamos el pecado social al que estamos expuestos. Vamos a hablar ahora de ese pecado social encarnado en un grupo, de esa moralidad social. En la vida en comunidad, en la vida que tenemos usted y yo, en nuestra familia, en nuestro entorno, en esa vida que tenemos comunitaria, con todas sus limitantes, porque bueno, ninguna comunidad ha logrado todos sus propósitos o es perfecta o tiene todo lo que necesita, no. En esa comunidad, con todas sus limitantes y con todas las imprecisiones que vivimos, porque somos personas en proceso, no hemos, es cierto, hemos sido alcanzadas por el Evangelio, pero bueno, no hay la persona perfecta, no hay la comunidad perfecta, no existe la iglesia perfecta. Entonces, en esas vida en comunidad que tenemos con las limitantes o las imprecisiones, porque son conceptos que trajimos, que vamos mejorando, que vamos aprendiendo, reaprendiendo. Allí, en esas comunidades, es donde se aprende la moralidad o la ética. Aunque la ética puede tener sus raíces en la necesidad de vivir en comunidad, la moralidad en sí no es biológica, no es algo que venga, no es no es innata. La moralidad no se hereda genéticamente. La moralidad no tiene que ver con la raza, con el sexo. La moralidad es un proceso de aprendizaje que inicia desde las primeras semanas de la vida. La moralidad social es un proceso de aprendizaje que inicia desde las primeras semanas de la vida. La moral social, la moralidad social, es un proceso inconsciente, fíjese, basado en la enseñanza silenciosa que se recibe desde el principio de la vida. Es esa enseñanza, puede ser palabras, acciones, actitudes que dan las madres y los padres y otros familiares y las amistades y la sociedad sobre ese niño o esa niña que acaba de nacer. Es un proceso inconsciente y reflexivo porque muchas veces no se piensa, no se medita. Yo voy a sonreírle así a mi hijo, yo voy a enseñarle a mi hijo a ver así, a mover las manos así. Son procesos inconscientes que vamos mostrando a las personas. Por ejemplo, decían que mi papá movía mucho las manos al hablar y a lo mejor yo heredé también de manera inconsciente esa forma. Entonces, esa moralidad, esa ética, esa conducta, son procesos inconscientes e irreflexivos que se producen por la enseñanza silenciosa, a veces sin palabras, de madres, padres, de familiares, de la sociedad, sobre ese pequeño ser, desde las primeras semanas de la vida. Pero también puede ser un proceso consciente. Es un proceso inconsciente porque muchas veces lo hacemos sin pensar. Muchas veces enseñamos formas de hablar,
gesticulaciones. Miren, nosotros muchas veces en nuestra fisonomía tenemos rasgos físicos de nuestros padres. Es algo muy común, genéticamente. Nos parecemos a papá o nos parecemos a mamá o a algunos de los dos. Y eso pues, bueno, a mí me da mucho gusto. A mí me dicen que me parezco a mi papá, que, bueno, mi papá ya no vive, pero me dicen que me parezco a él y me da mucho gusto. A veces a nuestros hijos no les gusta parecerse a nosotros. Pero bueno, entonces hay esa transmisión de genes, de rasgos fisonómicos de los padres hacia los hijos. Pero esa transmisión es algo normal, es algo natural. Pero hablando acerca del aspecto moral, donde aprendemos de manera inconsciente, de manera sin pensar, sin reflexionar, sin proponerlo, también se aprende de manera consciente. La moralidad y la ética también es un proceso consciente. Aunque es inconsciente muchas veces, también es un proceso consciente. Y debe serlo cuando la familia o cuando la iglesia o las personas o las instituciones se ocupan por el desarrollo moral de las personas. Qué interesante esto. La moralidad social, aunque es un proceso inconsciente que muchas veces pasamos a las personas que conviven con nosotros sin proponerlo, sin planearlo, también la moralidad social llega a ser un proceso consciente. Cuando la familia, por ejemplo, cuando la familia se reúne, cuando la familia tiene ese cuidado de unos por otros, se reúnen, cuando establecen normas de la familia, cuando dicen, bueno, miren, aquí en la familia, en este círculo social pequeño, vamos a utilizar estas normas de comunicación, nos vamos a hablar con respeto, vamos a utilizar el usted o el tú, vamos a tratar de comunicarnos abiertamente sin ofender. O sea, cuando se da esos espacios, ese es un proceso consciente, planeado, reflexivo, donde se habla con claridad y se dice, este es el paso 1, este es el paso 2, este es el paso 3. Y es bueno que los llevemos a la práctica para llegar a un fin, para lograr un propósito como familia. Por ejemplo, que se diga un plan. Bueno, tenemos en este 2022 la familia. La familia tenemos este plan de comprar una casa o de comprar un terreno o de comprar un coche. Pero bueno, para llegar allá vamos a hacer este proyecto, vamos a tener que organizar los gastos de esta manera, vamos a guardar este dinero, ya no vamos a tener que usar el dinero en estas cosas, lo vamos a usar para acá, pero vamos a ir ahorrando para que al final ahí se está haciendo un proceso consciente donde se está tomando a la familia en cuenta. Y estoy hablando de un proyecto material, pero hay proyectos morales como lograr que la familia tenga buena comunicación o que haya una buena relación o que haya respeto y libertad. Y muchas veces no hacemos esos proyectos morales porque como que decimos, actuamos, decimos, no, pues eso se tiene que dar, ya sabe que lo amo, pues ya sabe que me voy a comunicar con él o con ella. Y muchas veces no hacemos esos proyectos o no somos, no hacemos esos procesos de manera consciente. Entonces, es importante que como familia hagamos esos procesos conscientes, esos procesos para formar esa moralidad social en nuestra familia a través de esas reuniones
de comunión, de acercamiento, de conocernos más unos con otros. También en la iglesia se puede formalizar de manera consciente esos procesos. Y yo creo que en la iglesia sí lo hacemos. De hecho, cuando vamos a la iglesia, buscamos la coinonía, buscamos la comunión, buscamos estar más cerca unos de otros, buscamos practicar la fraternidad, el amor, el servicio dentro de la iglesia. Son procesos conscientes que hacemos y también seguramente se hacen a nivel de instituciones, a nivel de gobierno. Son procesos conscientes donde se preocupan por el desarrollo moral de las personas. En términos sociológicos, la formación moral, esa moralidad social, ese preocuparse de manera consciente unos por otros, en términos de la sociología, la formación moral es parte del proceso más amplio de la socialización. La formación moral es la incorporación paulatina de una persona, su forma de incorporarse a una sociedad, a una cultura o a una comunidad moral específica. La formación moral es ese proceso que va adquiriendo una persona. Por ejemplo, en mi familia hay un bebé que tiene ahorita unos 11 meses, 10 meses, 11 meses, y le estaban enseñando una canción típica de la familia que se llama El Conejito. Y se la estaban enseñando porque esa pues la enseñó mi abuelito a su papá mi papá nos la enseñó a nosotros, yo se la enseñé a mi hijo y ahora mi hija se la enseñó a su hijo. Entonces, estamos de alguna manera incorporando a ese pequeño a una cultura familiar. Y eso es solamente un pequeño ejemplo. Lo estamos incorporando a una cultura familiar a través de esa cancioncita que le estamos enseñando. Hay otras cancioncitas que mueven las manos, que cantan, que aplauden. Esa es una incorporación de ese pequeño o de esa pequeña a la cultura de una familia. No sé en su familia cuáles sean esas formas, esas estructura a la cual ustedes se tuvieron que aprender o tuvieron que entrar, ¿verdad? Para formar parte de esa familia o también formar parte de una comunidad en su trabajo o formar parte en la iglesia. En la iglesia también tenemos formas que nos determinan, que nos dicen, ah, tú eres de esa iglesia. Ah, no, tú formas parte de aquella congregación. El grupo va determinando, va formando, va haciendo esa moralidad social en el individuo, lo va incorporando lentamente, va incorporando a la persona, a la cultura de la sociedad, lo va haciendo parte de esa comunidad moral de forma específica. Por ejemplo, aquí en México hay un grupo religioso que cuando uno ve a dos personas con una camisa blanca y una corbata, ya sabe a qué grupo religioso pertenecen. O sea, ellos ya se han dado a conocer de esa manera. Los miembros de esa comunidad tienen esa forma de vestirse para empezar a hacer proselitismo en las comunidades, en diferentes lugares. Entonces, cuando uno los ve, aunque no le digan a uno, ya sabe. También hay otro grupo religioso donde las mujeres usan faldas largas y aunque no nos digan, cuando las vemos, ya sabemos que forman parte de esa comunidad religiosa.
Los grupos, las comunidades van incorporando, van de alguna manera haciendo que los miembros se vayan pareciendo unos a otros. Y esto no es de manera inconsciente, es algo que se hace conscientemente, es algo que se planea, es un proceso que se programa para ir enseñando unos a otros y al último, bueno, nos vamos pareciendo los de una familia, nos vamos pareciendo los de un grupo político también, nos vamos pareciendo los de un grupo económico también nos vamos pareciendo, porque, bueno, hay un grupo económico que usan determinadas marcas de ropa, usan, les gusta mucho manejar las marcas y están al día con la moda, entonces eso caracteriza a ese grupo. Y los que son parte de ese grupo tienen que cumplir las reglas, tienen que estar a la moda, vestir ropa de marca, etcétera. Eso los hace de alguna manera miembros, parte de esa comunidad. O por ejemplo, una comunidad agrícola utilizan el mismo lenguaje, están al pendiente de las situaciones del clima, de los elementos que van a utilizar, de la siembra. Ese es su lenguaje. Hasta utilizan una ropa especial para el campo. No sé, sus reuniones están de alguna manera enfocadas en las mejoras que tienen que realizar. Vean cómo la comunidad, de manera también consciente y deliberada, impone los criterios sobre la persona, sobre el individuo. La formación moral es parte del proceso de la socialización. La formación moral es la incorporación paulatina de una persona a una cultura, a un grupo social, a una comunidad moral específica. Esa es la formación moral. La formación moral ocurre desde la infancia hasta la vejez. Fíjese. La formación moral ocurre desde la infancia hasta la vejez. Refleja un contexto histórico y también refleja una lógica operante, una lógica que motiva los pensamientos y las actitudes. Esta moralidad social influye en el individuo, lo va haciendo conforme a sus reglas. Si es un grupo del campo, si es un grupo de la ciudad, si es un grupo político, si es un grupo poderoso económicamente, si es un grupo influyente, ellos de alguna manera van formando a los miembros, a los individuos que forman parte de ese grupo, para que sean como un todo, para que tengan más poder, más influencia, los van haciendo iguales. Entonces, en la formación moral refleja el contexto histórico, porque les digo, no podemos irnos de la historia, no podemos irnos de la realidad. Elon Musk, un empresario muy poderoso, muy influyente de la firma Tesla, esos autos eléctricos, bueno, pues está promoviendo los viajes a Marte, los viajes de manera turística a Marte. Bueno, nosotros no podemos, no podemos irnos, o sea, tenemos que estar en este mundo, tenemos que, de alguna manera, entramos en esa formación moral. Usted y yo ya tenemos una formación moral, la formación moral que nos dio, pues, nuestra familia, o la formación moral que nos dio nuestra comunidad de fe. Tenemos esa formación moral. Y una formación nos la dieron de manera inconsciente
pero otra fue de manera consciente, programada, cuando estuvimos yendo a la iglesia, cuando estuvimos siendo evangelizados, cuando estuvimos recibiendo, estudiando la palabra, cuando estuvimos reflexionando en ella, cuando recibimos la palabra de Dios que vino a transformar nuestra vida y que la sigue transformando poquito a poco. Bueno, esa es la formación moral que hemos recibido y que, les digo, no acaba. Desde que empezamos y se va a seguir hasta el momento que dejemos de existir. La formación moral es siempre presente, siempre actual. Tiene un principio y el fin va a ser cuando dejemos de existir. Esa formación moral se genera en un ambiente histórico, en un ambiente donde tiene que ver el lugar, tiene que ver el lugar. No es lo mismo la formación moral de una persona que nada más él es él y su papá y su mamá, o de una persona que tiene muchos hermanos, que vive en una casa pequeña o que tiene todos los elementos o que tiene muchas comodidades. No es lo mismo. Tiene que ver mucho el contexto histórico donde se está formando esa persona. Y ese contexto histórico y esa lógica que se dio, donde vivió, donde creció, es lo que dará lugar a sus pensamientos y a sus actitudes. Por ejemplo, tengo una amiga que creció en un ambiente de mucha pobreza, de mucha necesidad. Su formación moral se dio con muchas carencias, donde tenían que luchar mucho para sobrevivir, y eso la marcó a ella. Entonces ahora ella dice, yo soy inconscientemente una persona egoísta que busco satisfacer mis propias necesidades, porque cuando estaba pequeña, pues yo sufrí mucho, yo trabajaba muchísimo para alimentarme, y ahora, bueno, pues así aprendí, así crecí, y ahora tengo que pensar en mí, porque siempre tuve esa lucha para sobrevivir. Entonces tengo que pensar en mí. Por eso les digo que la formación moral refleja el contexto histórico donde crecimos, el ambiente que nos hizo tener pensamientos y actitudes. Y bueno, la sociedad, el ambiente, socializa a la persona. Es cierto, influye. Yo soy producto de la formación que me dieron mi papá, mi mamá, mis hermanos, aunque yo soy la mayor de 9 hermanos, también yo soy el resultado de la influencia de mis hermanos sobre mí, aunque eran menores que yo, también influyeron en mí. Influyeron mis padres, mis abuelos, influyeron mis amigos de la infancia, influyeron mis maestros, después influyeron mis amigos de la escuela, influyeron los predicadores también, influyeron mis amigos de la iglesia, influyeron mis amigos del trabajo, después influyó mi novio que después se convirtió en mi esposo, sigue influyendo en mi vida, y luego influyeron mis hijos que ya, bueno, eran pequeños, ahora ya crecieron, ya todos son adultos, influyeron mis hijos, ahora siguen influyendo mis nietos. Vean cómo la sociedad socializa a la persona, siguen influyendo. Por ejemplo, yo tengo una nieta de 7 años y su forma de ser y su sonrisa está haciendo que algunos como cierran los ojos completamente para reírse. Decimos, mira, te estás riendo como Alexa. Vean, y tiene 7 años y está influyendo en personas que ya somos adultas, que decimos, bueno, yo ya estoy formada, pero no, ella, aunque tenga 7 años, está influyendo
en nuestra forma de ser. Y tengo otro nieto que se llama Emilio, que tiene 10 años y ellos no viven aquí en la ciudad, viven en otra ciudad, pero nos reunimos los sábados, no, los viernes a las 10 de la noche nos conectamos para tener esas reuniones familiares. Y Emilio nos encanta, todos lo estamos esperando, porque cada viernes que tenemos la reunión, Emilio inicia con una adivinanza. Él siempre tiene una adivinanza para la familia. Y eso, pues, hace amena la reunión, nos da gusto porque tiene, tiene adivinanzas muy inocentes, pero que nos dejan lecciones y porque nos habla mucho de su creatividad. Y vean cómo, les digo, esas personitas influyen en nosotros, influyen en mí que ya tengo muchos años, pero vean cómo la sociedad socializa a las personas. El mundo donde vivimos nos socializa, nos sigue formando, sigue influyendo en nosotros. Pero fíjense bien, también la persona socializa a la sociedad. La sociedad nos socializa. Seguramente su familia la sigue socializando usted. La iglesia la sigue socializando usted. La alabanza, la forma de orar, la forma de predicar, la liturgia que desarrolla, es una socialización de la iglesia hacia la persona. Hay personas que cuando alaban al Señor levantan las manos, cierran los ojos. Es el resultado de la socialización del grupo hacia la persona. Hay personas que cuando oran se tapan los ojos, cierran los ojos, pero aparte se los tapan completamente. Me decía una persona, dice, nosotros cuando oramos, no nada más cerramos los ojos, también nos tapamos. Y le decía yo, ¿por qué te tapas los ojos? Dice, bueno, así lo hacen en la comunidad, así lo hacen los hermanos. Y le digo, ¿y por qué lo hacen así? Porque aparte de cerrar los ojos, se cubren las manos, así, ¿por qué? Dice, porque yo pregunté eso, dice, pero sí me respondieron. Digo, muy bien. ¿Y qué te respondieron? Dice, bueno, cuando tú cierras los ojos, sigues percibiendo, yo aquí tengo una luz, la sigo percibiendo, si pasa alguien, bueno, se percibe la sombra. Dice, pero cuando te tapas los ojos, ¿qué ves? Y la persona, pues nada. Dice, bueno, de ese nada nos encontramos con Dios. Oh, pues qué interesante. Qué buena respuesta del grupo hacia la persona que estaba preguntando. A veces no hay respuestas, a veces no hay. A veces no hay respuesta, pero a veces sí, y qué interesante. Dice, bueno, entonces yo lo hago ahora conscientemente. Y cuando hago oración, aparte de que cierro los ojos, me tapo las manos, dice, para en esa nada realmente encontrarme con Dios. Que no haya nada que me interrumpa esa comunión con Dios. Bueno, pues la sociedad socializa a la persona. Ya les digo, en nuestra manera de orar, la iglesia nos socializa. Nuestra manera de orar, de adorar, de predicar, de evangelizar. Nosotros aprendimos de otros. Pero también la persona socializa a la sociedad. También nosotros, cuando ya nos apropiamos de una manera de alabar, cuando ya nos apropiamos de una manera de orar, entonces nosotros socializamos a los que nos rodean. Socializamos a los que están alrededor de nosotros. Yo soy maestra, a mí me encanta la profesión. Mis hijos, ninguno es maestro. No pude yo socializarlos de esa manera, pero bueno, yo digo, son dones, cada quien tiene sus gustos, sus capacidades. Pero una de mis nietas sí le gusta mucho la enseñanza, ya tiene ahorita 17 años, ya está en la universidad, pero le gusta mucho trabajar con los niños de la iglesia. Desde que llega ya la identifican como la maestra. Seguramente Dios le ha dado ese don, pero a lo mejor también nosotros socializamos a las personas, influimos en ellas con nuestra manera de ser.
con nuestra manera de actuar. Muchas veces socializamos de manera negativa. Influimos en los demás con nuestro mal carácter, con nuestro vocabulario ofensivo, con nuestra manera de ser autoritaria. Influimos, aunque no queramos, influimos en ellos, porque convivimos, ya sea nuestra familia, nuestros amigos de la escuela, nuestros amigos del trabajo, los hermanos de la iglesia, también llegamos a influir en ellos, en la comunidad donde vivimos. Acuérdense, es que siempre van ligados persona y sociedad. Bueno, influimos, pero también la sociedad influye sobre nosotros y también nosotros influimos sobre ellos. Y regreso a la idea. Muchas veces nosotros influimos de manera negativa en la gente. De manera negativa. Malos hábitos, malos principios, malas palabras, mala alimentación, influimos sobre ellos. Pero también podemos influir de manera positiva en las personas que nos rodean. Enseñándoles cómo Dios ha estado transformando nuestras vidas. Me encanta cómo Dios tiene misericordia de nosotros. Cómo Dios no se fija en nuestra manera de ser, no se fija en los pecados graves que tenemos. Dios no se fija en las cosas graves que hemos cometido, no se fija en el apellido que tenemos, en el nombre que nos pusieron nuestros padres, no se fija en el lugar donde nacimos, no se fija en nuestras capacidades intelectuales o en nuestras incapacidades o en nuestras limitaciones. Dios nos mira y punto, y se fija en nosotros. Y se acerca a nuestra realidad y nos levanta y nos pone en un lugar especial. Y a través de su presencia y a través de su amor, de su perdón, empieza a trabajar en nosotros. Y después de estar muertas por el pecado, esa humanidad moribunda, lastimada, dañada, Él viene y nos da una nueva forma por su amor, por su perdón, por su gracia. Y empieza a influir en nosotros. Y empezamos a cambiar. No por los méritos que tengamos, no porque sepamos más, no porque asistimos al Sebaí, no. Empezamos a cambiar por la gracia de Dios en nuestras vidas. Porque Él empieza a trabajar en nosotros. En la medida en que dejamos que Él actúe, empezamos a ser transformados y vamos en un proceso donde empezamos aquí y vamos avanzando poquito a poco a la meta que el Señor tiene para nosotros. Ninguno ha llegado, pero estamos en ese proceso. Y la invitación de esta clase es que eso bueno que Dios puso en nuestras vidas, que no es nuestro, porque acuérdense que nosotros venimos estábamos muertos en el pecado. Eso bueno que Dios ha puesto en nuestras vidas, ¿qué podría ser? Paz, paciencia, entusiasmo, amor, perdón. Eso bueno que Dios ha puesto en nuestras vidas, con lo que ha estado haciendo que crezcamos. La invitación de esta clase es que eso bueno lo socialicemos sobre las demás personas. Pudiéramos influir en ellos negativamente, claro. Fácil, hermanos. Podemos influir negativamente sin proponerlo, sin reflexionar en ellos, porque el mal surge en nosotros de manera espontánea. Pero la invitación hoy es que tengamos ese impacto, ese moral, esa formación ética moral de una manera reflexiva, consciente sobre los que nos rodean. Estoy hablando de la familia, de tu entorno social, de tu entorno religioso, sobre tu iglesia.
que impactemos las vidas de ellos a través de los dones que Dios ha puesto en nuestras vidas. Que seamos pacientes, que seamos entusiastas, que mostremos el gozo, la alegría, la benignidad, que seamos bondadosos. Hoy podemos hacerlo. Hoy podemos impactar, formar la moralidad de esa persona, influir en la moralidad social, dando nosotros de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Ese es el desafío de hoy, de la clase de hoy, para todos nosotros. Así que pues yo los invito, hermanos, hermanas, para que si la sociedad nos socializa a nosotros, también nosotros podamos socializar a las personas que nos rodean. Esta relación siempre es mutua, siempre se da unos con otros. Entonces, bueno, pues yo los invito para que cumplamos esto desde nuestra realidad, desde nuestra vida, esta reflexión permanente de las relaciones entre las personas, esta relación permanente de lo que usted hace o de lo que usted recibe, es lo que forma la conciencia moral. ¿Cómo estoy contribuyendo yo a la conciencia moral que estoy ejerciendo sobre otros? Pero también, ¿cómo estoy yo permitiendo que el otro forme mi conciencia moral? La conciencia moral es esa voz interna que nos dice si hemos actuado bien o si hemos actuado mal. Está ligada al sentimiento del deber, está ligada al discernimiento, está relacionada con la integridad. La conciencia moral es una idea bíblica que aparece en la fe cristiana, aparece en los primeros, pues, teólogos de los primeros siglos de la iglesia. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento se usa conciencia, pero en el Antiguo Testamento se utiliza la palabra corazón. El corazón, que es la sede de esos sentimientos, que representa la interioridad, representa ese enlace que podemos establecer con Dios, el corazón. La conciencia moral, eso que yo puedo dar al otro para su buena formación o que yo puedo recibir del otro y que yo tengo que aprender a discernir si me va a ayudar a crecer o no. Esa conciencia moral es un concepto valioso, requiere cultivo, requiere atención, requiere cuidado. Son procesos inconscientes, pero que tenemos que hacerlos conscientes para que tengan un valor, para que realmente nos ayuden a crecer. Esta conciencia moral es un concepto, pudiera ser algo complicado, pero que nos ayuda en la formación moral personal y comunitaria. Esa conciencia moral. ¿Cómo están influyendo sobre mí? ¿De qué forma? ¿Cómo estoy influyendo yo sobre las personas? ¿Qué forma? El carácter moral, las virtudes. El carácter es lo que hace a una persona, su forma de ser. Y el carácter depende de la conciencia moral que tiene la persona. El carácter depende
de la capacidad de discernir de la persona. El carácter es qué debo hacer, pero ese qué debo hacer sale de quién soy yo. Lo que pensamos. Somos lo que hacemos. ¿Quiénes somos? ¿Qué pensamos? Y eso determina nuestro carácter. El carácter es la orientación básica que define a la persona. El carácter une las creencias y las acciones y eso da la orientación moral de nuestra vida. El carácter es el poder interno que establece las prioridades, los compromisos y los intereses que rigen la vida de la persona. Ese es el carácter. Y a mí me gustaría que para cerrar esta clase, de una manera breve, me gustaría que me dijeran ¿cómo les gustaría influir en las personas que les rodean? ¿Qué forma de su carácter o qué aspecto de su carácter les gustaría influir en las personas que les rodean, ya sea en su familia, en el grupo social donde se desenvuelven, en la iglesia, etcétera? ¿Qué parte de su carácter les gustaría imprimir en la persona, en las personas que les rodean? Una sola palabra. Acuérdense que el carácter es el conjunto de conductas de una persona. El carácter es lo que define a la persona. Es lo que le caracteriza, sus acciones, el poder interno que la mueve a la persona. Ese es el carácter. ¿A ustedes cómo les gustaría influir? Sí, Esther. Y no sé si es una palabra que en toda actitud, en toda acción, esté reflejado el amor hacia mi familia y hacia afuera también, que en toda actitud haya amor. Muy bien, pues es que el amor es todo, exacto, definitivamente. Si yo puedo influir amorosamente en las personas que me rodean, estoy siendo de gran bendición. Muy bien. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a dar por terminada con esta participación de Esther la clase de hoy. Yo espero que el hermano Abraham les comparta el sílabo, porque allí viene una tarea específica que vamos a pedir para el día 18 de agosto. A ver si lo tengo aquí. Sí. Aquí lo tengo. Para esta primera semana, primer grupo de actividades de aprendizaje. Comentario personal en el foro sobre el video Ética y Moral de Adela Cortina. Ese va a ser nuestra actividad de esta primer grupo de actividades de aprendizaje. Comentario personal en el foro sobre el video de Adela Cortina, el video titulado Ética y Moral, para que pongan su comentario en el foro de al menos 4 líneas y la fecha límite es el 16 de agosto. Entonces, bueno, pues cuando ya tengamos, no sé si ya tenemos la plataforma lista,
Perfecto, me están diciendo que sí. Entonces, para empezar ya a trabajar ese foro, y pues no sé si haya un último comentario ya para cerrar la actividad. Bueno, pues les deseo, hermanas y hermanos, que esta segunda clase, donde vimos acerca del carácter moral de la persona, cómo la sociedad influye sobre nosotros, pero también nosotros influimos sobre la sociedad, nos muestre, hermanas y hermanos, la responsabilidad grande que tenemos como creyentes, la responsabilidad grande que tenemos como creyentes de representar a Jesús en nuestras vidas. Y eso cambia todo el panorama. Deseo que el día de hoy y en estos días, nuestra sonrisa, nuestra mirada, nuestras palabras y acciones representen a Jesús y que eso bendiga a los demás. Dios les conceda una serie de bienestar, de parabienes en su vida. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Paz a todos.